Nunca pensé que a mis 68 años terminaría limpiando baños en la casa que construí con el sudor de mi frente. «Limpia el baño, abuela», me dijo mi nieta sin siquiera mirarme a los ojos, mientras el criado gritaba sobre mi uniforme. La humillación ardía en mi pecho como fuego, pero guardé silencio, porque ellos no sabían el secreto que guardaba en mi vieja cartera. ¿Qué harías si descubrieras que tu propia hija, la niña que arrullaste en tus brazos, conspira para enviarte a un asilo mientras vende la casa que legalmente te pertenece? Mi mundo se derrumbó cuando encontré un testamento quemado en el ático, revelando una red de mentiras que destruyó nuestra familia durante 3 décadas. Ahora, con la ayuda de un jardinero con deficiencia auditiva y un abogado con un pasado misterioso, estoy a punto de revelar una verdad que cambiará nuestras vidas para siempre. Si alguna vez has sentido que tu familia te ha olvidado, que tus sacrificios fueron en vano, o que por ser mayor ya no tienes voz ni derechos, esta historia te mostrará que nunca es tarde para reclamar tu dignidad. No te pierdas ni un solo capítulo de esta historia real que está conmoviendo a todo México. Sigue nuestro canal, dale like y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. La justicia tarda, pero siempre llega. Me llamo Ernestina, tengo 68 años. Nunca pensé que llegaría a una edad donde sentiría más miedo dentro de mi propia familia que en aquellos días cuando enfrenté la muerte de mi esposo a la orilla de una carretera desolada en Michoacán. Pero aquel día, ese maldito martes de noviembre, cuando llegué con mis sandalias gastadas y mi bolsa de tela a la casa de mi hija Carla, en la colonia Polanco, fue el día en que mi alma se quebró en silencio. El cielo de la Ciudad de México estaba gris, como anunciando la tormenta que se avecinaba en mi corazón. Toqué el timbre 3 veces antes de que alguien se dignara a abrir. Sentí el sudor frío en mis manos arrugadas mientras esperaba. ¿Saben lo que es sentir nervios por ver a tu propia hija? Yo nunca lo había experimentado hasta ese momento. La puerta se abrió con un chirrido y apareció mi nieta Jimena. Tenía esos audífonos caros que le regaló su padre para su cumpleaños número 16. Ni siquiera me miró a los ojos. Su mirada se posó en mi bolsa vieja y luego en mis zapatos como quien mira algo indigno de estar en su presencia. Detrás de ella, un hombre que yo no conocía gritó desde la sala con un acento extranjero, quizás europeo. «Esta es la nueva muchacha». Sentí que la sangre se me helaba. «Muchacha», se refería a mí. Pensé que era un malentendido, un error de alguien que no me conocía. Sonreí un poco incómoda, esperando que Carla apareciera para aclarar aquel terrible equívoco. Y entonces la vi. Mi hija, la niña que cargué en mi vientre durante 9 meses, a quien enseñé a caminar agarrando sus manitas, venía por el pasillo. Llevaba tacones altos que resonaban contra el mármol del piso, como pequeños martillazos en mi dignidad. Su maquillaje perfecto, ese perfume caro que olía a flores que nunca crecieron en nuestro humilde jardín de Iztapalapa donde la crié. Se detuvo frente a mí y sin un abrazo, sin un «¿Cómo estás, mamá?», simplemente dijo: «Ay, mamá, ayuda con la limpieza, ¿sí? El baño está sucio desde ayer. Los de la fiesta de Ramiro dejaron todo hecho un desastre». No dije nada. Las palabras se me ahogaron en la garganta. Fue entonces cuando escuché la frase que atravesó mi alma como un puñal de hielo. «Limpia el baño, abuela», dijo Jimena, sin levantar los ojos del celular donde sus pulgares bailaban frenéticamente. Me quedé paralizada, como una de esas estatuas de la Alameda Central que he visto tantas veces, inmóvil pero llena de historia por dentro. Sentí que mis piernas se volvían de piedra. Así era como me veían, como la sirvienta que había venido a limpiar sus desechos. Escuché al criado, un hombre moreno con bigote espeso, decir que el uniforme estaba listo. No entendí al principio, hasta que mis ojos se posaron sobre una silla cercana, donde había, perfectamente doblados, un delantal floreado y guantes de goma amarillos. El uniforme era para mí, y Carla, mi Carlita, mi niña, me miraba ahora como quien mira un paquete que llegó tarde a la puerta, con impaciencia, con fastidio, sin reconocimiento de quién era yo en su vida. «Mamá, te esperábamos desde la mañana. Andrés tiene invitados importantes esta noche y necesitamos que todo esté impecable», dijo, revisando su reloj de oro.
el mismo que le regalé vendiendo mis aretes de boda cuando ella entró a la universidad. Fue entonces cuando, con manos temblorosas como hojas de nogal en otoño, abrí mi bolsa de tela. Esa bolsa que había cosido yo misma con retazos de un vestido que usé el día que Julián me pidió matrimonio frente a la Basílica de Guadalupe. Saqué los papeles amarillentos, doblados con el cuidado que solo da el saber que se carga un tesoro. Los rostros cambiaron. El silencio cayó como una losa pesada. La voz del criado se apagó a mitad de una frase. Carla palideció tanto que pensé que se desmayaría ahí mismo. Sus ojos, esos ojos que heredó de su padre, se abrieron con un terror que nunca había visto. Pero aún no era momento de hablar. Guardé silencio. El mismo silencio que guardé durante 30 años mientras veía cómo mi vida se deshacía hilo por hilo, como esos rebozos que tejía para vender en el mercado de la Merced. Ellos no sabían que aquella casa de 2 pisos con jardín trasero y ventanales que daban a la calle empedrada donde yo estaba siendo humillada, ya era mía mucho antes de que Carla siquiera aprendiera a escribir su nombre con crayones en las paredes de nuestra antigua vecindad. «Mami, ¿qué son esos papeles?», preguntó Carla, con una voz que ya no era la de la mujer que me había ordenado limpiar, sino la de una niña asustada. Miré esos papeles, miré a mi hija, miré los guantes amarillos. «Son los papeles que tu padre me dio antes de morir», respondí con una calma que ni yo misma sabía que tenía. «Los papeles que demuestran que esta casa, donde me acabas de pedir que limpie el baño, ha sido mía desde siempre». Las lágrimas se agolparon en mis ojos, pero no les di el gusto de verme llorar. No esa vez, no después de todo. «Carla», dije con una voz que no reconocí como mía, «no vine a limpiar tu baño, vine a recuperar lo que es mío». Y así, en ese instante, comencé a desenterrar 30 años de secretos que cambiarían nuestras vidas para siempre. Todo comenzó 33 años atrás, en aquellos días cuando el cielo de la Ciudad de México todavía era azul y las jacarandas florecían en las calles de la colonia Roma. Julián y yo vivíamos en un pequeño departamento rentado cerca del Monumento a la Revolución. Éramos jóvenes, éramos felices, y por las noches soñábamos con tener nuestra propia casa algún día. Julián trabajaba como contador en una fábrica de textiles, y yo vendía comida casera en un puesto improvisado frente a la estación del Metro Valderas. Recuerdo perfectamente la noche en que todo cambió. La televisión transmitía la telenovela Rosa Salvaje, y la voz de Verónica Castro llenaba nuestra pequeña sala mientras yo remendaba una camisa. Julián entró con una sonrisa que le iluminaba el rostro, esa sonrisa que siempre me derretía como mantequilla al sol. «Lo conseguimos, Ernestina», exclamó agitando unos papeles en el aire. «Conseguimos el préstamo para nuestra casa». Me levanté de un salto, tirando los hilos y la aguja al suelo. Lo abracé tan fuerte que casi le saqué el aire. Sentí sus lágrimas mezclarse con las mías mientras bailábamos un vals imaginario en medio de nuestra cocina, entre ollas viejas y sueños nuevos. Pero la felicidad duró poco. 2 semanas después, Julián llegó con el rostro ensombrecido. Se sentó en la orilla de la cama, con esa mirada perdida que aprendí a temer con los años. «El banco dice que necesitamos un aval con propiedades», murmuró. «Sin eso no hay préstamo». Nos quedamos en silencio, contemplando cómo nuestro sueño se desvanecía como el humo de las velas que encendíamos cuando se iba la luz en nuestro edificio viejo. Fue entonces cuando Julián mencionó a su hermana Leticia por primera vez. «Leticia tiene un terreno en Coyoacán que heredó de nuestra tía», dijo, con un brillo extraño en los ojos. «Podría ayudarnos». Yo no conocía bien a Leticia. Era una mujer elegante que había estudiado en el extranjero y que nos miraba a mí y a mis guisos caseros con cierto desdén apenas disimulado. Pero Julián insistió, y así fue como, una semana después, estábamos firmando papeles en una notaría en la calle de Madero, en el centro histórico. «Es solo por cuestiones burocráticas del banco», me explicó Julián, mientras el notario preparaba los documentos. «Pondremos la casa a nombre de Leticia temporalmente, solo por unos meses. Luego haremos el cambio». Firmé sin leer. Confiaba en Julián más que en mí misma. Vi cómo Leticia sonreía mientras estampaba su firma con una pluma Mont Blanc
que contrastaba con mi bolígrafo prestado por el notario. En ese momento, no sabía que estaba firmando mi propia sentencia. Los meses pasaron. Nos mudamos a nuestra casa en la colonia Narvarte. Pintamos las paredes de colores brillantes, plantamos bugambilias en el pequeño jardín trasero y llenamos cada rincón con el sonido de nuestras risas y las de Carla, que nació un año después. Cuando le pregunté a Julián por los papeles, siempre tenía una excusa. El abogado está de vacaciones. El trámite está en proceso. Hay que esperar a que bajen los intereses. Y así, entre pretextos y promesas vacías, pasaron los años. Carla creció, se graduó de la primaria, de la secundaria y finalmente de la universidad. Yo seguía preguntando por los papeles, pero cada vez con menos frecuencia. La vida nos había dado tanto que parecía mezquino insistir en un papel que, según Julián, era solo un tecnicismo. Hasta aquel día. El sol se ponía tras los edificios de la ciudad, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Julián y yo estábamos sentados en el porche, tomando café con canela, cuando de repente dejó su taza y me miró con esos ojos que parecían cargar el peso del mundo. «Ernestina», dijo con voz quebrada, «tengo que decirte algo». Mi corazón se encogió. Pensé en otra mujer, en una enfermedad terminal, en deudas ocultas. Pero lo que me dijo fue peor. La casa nunca estuvo a nombre de Leticia temporalmente, confesó, con lágrimas en los ojos. Los papeles que firmamos eran una venta real. Le vendimos la casa legalmente. El mundo se detuvo. Las cigarras que cantaban en el jardín enmudecieron. El café en mi taza se enfrió de golpe. ¿Por qué? Fue todo lo que pude preguntar con un hilo de voz. «Debía dinero, mucho dinero», respondió mirando al suelo. «Aposté en las carreras de caballos del Hipódromo de las Américas. Perdí todo. Leticia pagó mis deudas a cambio de la casa». Quise gritar. Quise golpearlo. Quise salir corriendo y no volver jamás. Pero me quedé allí, paralizada, mientras mi mundo se desmoronaba como un castillo de naipes. Un mes antes de su muerte, Julián me entregó una carpeta manila, escondido en el armario del dormitorio que compartíamos desde hacía décadas, con los ojos de quien carga una culpa demasiado pesada. «Cuando yo me vaya, esto te protegerá», dijo en un susurro, como si las paredes pudieran escuchar, y me hizo prometer que nadie sabría jamás hasta que realmente lo necesitara. Dentro de la carpeta había documentos, cartas, recibos, pruebas de que Leticia nunca había registrado la venta en el registro público de la propiedad, de que los pagos por la casa habían seguido saliendo de nuestra cuenta bancaria, de que la transacción tenía vicios legales que la invalidaban. Pero Leticia nunca devolvió la casa. Después de la muerte de Julián en aquel accidente en la carretera a Puebla, ella vendió la propiedad, manipuló documentos, engañó a notarios. Y fue así que Carla, mi propia hija, terminó comprando la casa sin saber que estaba adquiriendo una propiedad de alguien que ya no era legalmente dueña de nada. Nunca le conté nada a nadie. Guardé el secreto como quien guarda un dolor crónico, aprendiendo a vivir con él. Seguí con dignidad, trabajando como costurera en una fábrica de la Merced, vendiendo dulces típicos en los domingos de Chapultepec. Vivía en un cuartito rentado en Iztapalapa, donde las paredes se humedecían en temporada de lluvias y el agua escaseaba en tiempos de sequía, hasta que quedé viuda y enferma, sin un peso en el bolsillo, sin medicinas para la diabetes que me consumía lentamente, sin tener dónde caer muerta. Hice lo que juré nunca hacer. Pedí ayuda a Carla, la hija que se había alejado de mí cuando su estatus social subió y su memoria bajó, y ella me acogió, como quien hace caridad a un perro callejero, como quien cumple una obligación moral frente a los vecinos, sin saber que, al mandarme a limpiar el baño de la casa donde ahora vivía, estaba escupiendo en el plato que siempre fue mío. En aquella casa, el tiempo parecía arrastrarse como una tortuga herida, pero no era el tiempo, era el desprecio que pesaba en cada rincón, en cada mirada, en cada palabra no dicha. Mi primera noche allí fue reveladora. Carla me condujo hasta la lavandería, un cuarto estrecho junto a la cocina que olía a detergente barato y suavizante de telas. Sobre el suelo de baldosas frías había un colchón delgado, de esos que ya tienen los resortes asomándose por las costuras como pequeñas serpientes metálicas.
Aquí dormirás, mamá, dijo Carla, encendiendo un foco amarillento que parpadeaba como si también estuviera cansado. No tenemos otro espacio. Mentira. Yo había visto al pasar una habitación con televisor y sofá que claramente estaba desocupada, pero callé. Asentí como quien acepta una sentencia, mientras colocaba mi pequeña maleta junto al colchón. Carla ni siquiera esperó a que me acomodara. Se fue, cerrando la puerta tras ella. Esa noche lloré en silencio, con la cara hundida en una almohada que olía a humedad. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas arrugadas como la lluvia por los cristales de las ventanas de mi juventud. ¿Cómo había terminado así? ¿Cómo mi propia hija, la niña a quien enseñé a hacer tortillas a mano, a quien canté La Llorona para dormir cada noche durante años, podía tratarme como a una extraña indeseable? Los días siguientes confirmaron mis temores. Carla hablaba conmigo con la paciencia fingida que se le tiene a un niño difícil o a un anciano senil. Me explicaba las cosas despacio, articulando cada palabra como si yo no entendiera español, el mismo idioma en el que le enseñé a decir sus primeras palabras. «Mamá, el jabón va aquí», me decía, señalando un estante en la cocina. «No toques la vajilla de porcelana». Cada sílaba era un pequeño cuchillo en mi dignidad, pero lo peor no era Carla, era Andrés, su marido, un hombre alto y delgado, con lentes de marco dorado y un reloj que costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Me trataba como si fuera invisible, pasaba junto a mí sin saludar, hablaba por teléfono como si yo no estuviera presente, dejaba sus platos sucios en la mesa esperando que yo los recogiera. Una mañana, mientras limpiaba el polvo de los muebles de la sala, no porque me lo pidieran, sino porque no soportaba estar sin hacer nada, escuché a Andrés hablar con alguien por teléfono en su despacho. La puerta estaba entreabierta. «Sí, la madre de Carla está aquí», decía con voz baja pero clara. «No, no es permanente. Solo hasta que encontremos un asilo público decente. Ya sabes, estas viejas se vuelven una carga». Sentí que me faltaba el aire. Me apoyé en la pared para no caerme. ¿Un asilo? ¿Una carga? El trapo con el que limpiaba se me cayó de las manos temblorosas. Pero lo que más me dolía, lo que me desgarraba el alma como las garras de un jaguar, era Jimena, mi nieta, sangre de mi sangre. Jimena tenía 16 años y los ojos de su abuelo, mi Julián, pero donde los ojos de Julián habían sido cálidos como el atardecer en Xochimilco, los de Jimena eran fríos como el agua del tinaco en invierno. No me veía como su abuela, sino como un estorbo, un mueble viejo y desvencijado que ocupaba espacio en su casa perfecta. Una tarde, mientras doblaba la ropa limpia en la sala, Jimena entró con 2 amigas, chicas con uniformes impecables del colegio privado al que asistía, con mochilas de marca y celulares último modelo. Se detuvieron al verme. «¿Quién es ella?», preguntó una de las chicas, mirándome como quien mira un insecto raro. Jimena se sonrojó. Pude ver la vergüenza en sus mejillas, el miedo a que supieran que esa mujer vieja, con manos ásperas y ropa pasada de moda, era su abuela. «Es la señora que ayuda en casa», respondió, evitando mi mirada. Las palabras me golpearon como piedras. La señora que ayuda, no mi abuela, no la mamá de mi mamá. Una extraña, una empleada, alguien sin nombre ni historia. Aquella noche, entre el olor a suavizante de telas y el zumbido de la lavadora, escuché una conversación que nunca debí oír. La voz de Carla llegaba clara desde la cocina, donde hablaba con Andrés pensando que yo dormía. «Me estoy sacrificando», decía con tono dramático. «¿Sabes lo que es tener que cuidar a una vieja? Mis amigas van al spa, al club, y yo aquí, atada». «Es tu madre», respondió Andrés sin mucha convicción. «Una madre que nunca hizo nada por mí», replicó Carla con amargura. «Siempre trabajando, siempre ausente, y ahora espera que le dé lo que ella nunca me dio». Mi corazón sangró. Cada palabra era una puñalada que abría heridas que no sabía que tenía. ¿Ausente? Yo, que cosía a mano sus vestidos para las fiestas de 15 años cuando no teníamos dinero para comprarlos. Yo, que dejé de comer carne para que ella pudiera tener sus proteínas en cada comida. Yo, que me quedaba despierta hasta la madrugada ayudándola con sus tareas.
Las viejas pobres deberían ir a asilos públicos, continuó Carla. No es como si hubiera contribuido mucho a esta familia. Me tapé la boca con las manos para no sollozar en voz alta. Las lágrimas corrían libres, empapando la almohada delgada. Pero me callé. Me tragué el dolor como me había tragado tantos otros a lo largo de mi vida. Hasta aquel momento, ellos creían que tenían poder sobre mí. No sabían que, bajo mi aparente sumisión, guardaba las cartas que cambiarían el juego para siempre. Fue en aquellos días oscuros cuando conocí a Salvador, el jardinero de la casa. Un hombre joven, quizás de unos 30 años, con ojos amables y una deficiencia auditiva leve que le hacía hablar un poco más alto de lo normal. Mientras todos me ignoraban, él me veía. Mientras todos pasaban junto a mí como si fuera un fantasma, él me saludaba cada mañana con una sonrisa sincera. «Buenos días, doña Ernestina», me decía, quitándose el sombrero de paja con respeto. «¿Cómo amaneció hoy?». Esas pequeñas cortesías eran como gotas de agua en el desierto de mi soledad. Salvador me contaba cosas con los ojos. Me mostraba las flores que había plantado, me explicaba cómo cuidar los rosales, me enseñaba los nombres de los colibríes que visitaban el jardín. Un día, mientras regresaba de comprar tortillas en la tienda de la esquina, lo único que Carla me permitía hacer fuera de casa, mi bolsa vieja de tela se rompió. Los papeles que siempre llevaba conmigo, esos documentos que eran mi única esperanza, cayeron al suelo. Comenzó a llover, una de esas lluvias repentinas de la Ciudad de México que parecen un castigo divino. Desesperada, intenté recoger los papeles antes de que se empaparan. Mis manos viejas eran torpes, mis rodillas dolían al agacharme. Fue entonces cuando apareció Salvador, como un ángel en medio de la tormenta. Sin decir palabra, se arrodilló a mi lado y me ayudó a recuperar cada documento, protegiéndolos bajo su chamarra impermeable. «No se preocupe, doña Ernestina», me dijo mientras me acompañaba de regreso a casa. «Yo los secaré en mi casita. Tengo una plancha vieja que nos puede ayudar». Esa tarde, sentados en el pequeño cuarto que Salvador tenía en la parte trasera del jardín, entre macetas y herramientas, él fue la primera persona en años que me preguntó cómo estaba. No por cortesía, no por obligación, sino porque realmente quería saber. Y sin saberlo, estaba a punto de cambiar mi destino. Porque mientras planchaba con cuidado mis documentos húmedos, vio algo que yo había pasado por alto. Un detalle legal que podría ser la clave para recuperar lo que era mío. Ese domingo por la tarde, Carla y su familia salieron a comer a Valle de Bravo. No me invitaron, por supuesto. Me dejaron sola en la casa con una lista de tareas pendientes tan larga como mi tristeza. Entre ellas, limpiar el ático, ese espacio polvoriento donde se acumulaban los recuerdos que nadie quería ver, pero tampoco se atrevía a tirar. El ático olía a tiempo estancado, a sueños olvidados. La luz entraba tímidamente por una pequeña ventana circular, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire como pequeños fantasmas. Hacía calor, ese calor pesado de la Ciudad de México, que se acumula bajo los techos y parece aplastar los pensamientos. Comencé a ordenar cajas viejas, muebles rotos, ropa que ya nadie usaba. Mis manos arrugadas con esas venas azules que parecían ríos en un mapa antiguo, se movían con la experiencia de quien ha limpiado 1000 casas a lo largo de una vida. De pronto, mis dedos tocaron algo familiar. Una caja de cartón con el logotipo de la zapatería El Borseguí, donde compramos los primeros zapatos escolares de Carla. La nostalgia me golpeó como una ola inesperada. Abrí la caja despacio, como quien destapa un cofre del tesoro. Dentro había objetos de la infancia de mi hija, un listón azul de su primer concurso de baile, un cuaderno de primaria con dibujos de colores, una muñeca de trapo que le cosí con retazos cuando no podíamos comprarle juguetes de tienda, y al fondo, escondida como un secreto, una carta parcialmente quemada. El papel estaba amarillento, con bordes ennegrecidos por el fuego. Mi corazón dio un vuelco cuando reconocí la letra. Era la caligrafía inclinada y precisa de Julián, mi esposo. Con manos temblorosas saqué el documento. Era un testamento. El testamento que Julián me había dicho que había registrado antes de morir, pero que misteriosamente había desaparecido después de su fallecimiento. Yo, Julián Montero Vega,
En pleno uso de mis facultades mentales, las palabras bailaban ante mis ojos nublados por lágrimas contenidas. Seguí leyendo, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en el silencio del ático. Dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo la casa ubicada en calle Jacarandas número 47, Colonia Narvarte, a mi esposa Ernestina Rojas Castillo. Dejé de respirar por un momento. Allí estaba, en blanco y negro, la prueba. La casa, Julián me la había dejado a mí, clara y directamente, sin intermediarios, sin trucos legales, y alguien había intentado destruir este documento, quemándolo. ¿Quién? ¿Por qué? Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. Recordé que después del funeral de Julián, Leticia había insistido en quedarse a solas en el despacho de la casa, alegando que necesitaba buscar unos papeles importantes. ¿Habría sido ella quien intentó destruir el testamento? Lloré en silencio, sentada en el suelo polvoriento del ático, con el papel quemado entre mis manos. Lágrimas que llevaban años acumulándose, lágrimas que sabían a injusticia, a traición, a tiempo perdido. Cuando logré calmarme, guardé cuidadosamente lo que quedaba del testamento junto a los otros documentos que ya tenía. No sabía aún qué hacer con esta información, pero Salvador me había dicho algo que resonaba en mi mente como una campana. La verdad no se grita, doña Ernestina. La verdad se revela en el momento preciso, como las flores del cactus que solo abren de noche. Salvador, con su sabiduría simple y profunda, me había dado esperanza. Quizás no todo estaba perdido. Quizás podría recuperar lo que era mío por derecho. Esa misma tarde, mientras guardaba mis tesoros recién descubiertos, escuché a Carla hablando por teléfono en la sala. No pretendía espiar, pero su tono secreto, casi conspirador, me hizo detenerme junto a la puerta entreabierta. Sí, ya contacté a la inmobiliaria, decía en voz baja. Quiero vender la casa lo antes posible. No le he dicho nada a mi madre. ¿Para qué? Ella no tiene voz ni voto en esto. Me quedé helada. ¿Vender la casa? ¿Mi casa? La indignación me subió por la garganta como bilis amarga. El agente dice que podemos sacar buen precio, continuó Carla. La colonia se ha revalorizado mucho. Andrés quiere comprar algo en Polanco o en Las Lomas. Había algo en su voz, un temblor apenas perceptible que me hizo sospechar. Era el mismo tono que usaba de niña cuando me ocultaba algo, cuando rompía un plato y culpaba al gato, cuando sacaba malas calificaciones y escondía la boleta. No, a mí no hay problema con los papeles, dijo, pero su voz traicionaba sus palabras. Todo está en regla. Mentira. Yo sabía que no era así, y algo me decía que Carla también lo sabía. Me alejé de la puerta sin hacer ruido, con el corazón pesado como una piedra. Mi propia hija estaba planeando vender la casa sin consultarme, sin importarle dónde viviría yo después. Para ella, yo era solo un mueble viejo que podía abandonarse en la mudanza. Esa noche, acostada en mi colchón delgado en la lavandería, entre el olor a detergente y el zumbido intermitente de la secadora, tomé una decisión. Ya no sería la víctima silenciosa. Ya no agacharía la cabeza ante las humillaciones. Era hora de actuar. Al día siguiente, mientras Carla estaba en su clase de pilates y Andrés en la oficina, busqué a Salvador en el jardín. Lo encontré podando los rosales, con su sombrero de paja y su sonrisa amable. Necesito su ayuda, Salvador, le dije sin preámbulos. Encontré algo importante. Le mostré el testamento quemado. Sus ojos se agrandaron al comprender la magnitud del descubrimiento. Doña Ernestina, dijo, quitándose el sombrero con respeto, esto cambia todo, pero necesitamos más pruebas. Necesitamos encontrar a Leticia. Leticia, mi cuñada. Hace años que no sé de ella. Podría estar en cualquier parte, incluso muerta. Salvador sonrió, con esa sonrisa que iluminaba hasta los rincones más oscuros de mi alma. Mi primo trabaja en el registro civil, explicó. Puedo pedirle que la busque. Si está viva, la encontraremos. Y así, entre rosales y secretos, comenzamos a tejer el plan que cambiaría nuestros destinos. Salvador se convirtió en mi cómplice, mi apoyo, mi esperanza. Él entendía lo que era ser invisible para los demás, lo que era que te juzgaran por tu apariencia,
por tu trabajo, por tu condición. La justicia tarda, doña Ernestina, me dijo mientras me ayudaba a guardar los documentos en un lugar seguro, pero siempre llega, como el sol después de la tormenta. Esa misma tarde, vi a Carla mirar de nuevo el teléfono de la inmobiliaria. La observé desde las sombras, con una mezcla de dolor y determinación. No sabía aún lo que estaba por venir. No sabía que su mundo estaba a punto de tambalearse, como el mío se había tambaleado tantas veces. La verdad se revela, murmuré para mí misma, recordando las palabras de Salvador, como las flores del cactus que solo abren de noche. Las cosas empeoraron con cada día que pasaba. Era como si mi descubrimiento en el ático hubiera desatado una maldición silenciosa sobre aquella casa de paredes frías y corazones aún más helados. O quizás siempre fue así, y yo apenas comenzaba a abrir los ojos a una realidad que había estado ahí desde el principio. Una mañana de martes, bajé a la cocina para preparar el desayuno como siempre hacía, intentando ganarme un lugar en aquella familia que ya no me reconocía como parte de ella. Encontré un candado nuevo en la puerta del refrigerador, un candado pequeño, plateado, que brillaba con insolencia bajo la luz de la mañana como burlándose de mi hambre. Es para controlar las porciones, me explicó Carla cuando le pregunté sin mirarme a los ojos. Andrés está a dieta y necesitamos llevar un registro de lo que se consume. Mentira. Era para controlarme a mí, para asegurarse de que no tomara más de lo que ellos consideraban que merecía, para recordarme que hasta el pan de cada día era un privilegio que podían concederme o negarme a su antojo. Al día siguiente, encontré en mi plato un yogur con la fecha de caducidad vencida hacía 3 semanas. Lo abrí sin pensar, confiando en mi hija, y el olor agrio me golpeó como una bofetada. Levanté la mirada y vi a Jimena observándome desde la puerta de la cocina, con una sonrisa apenas disimulada en sus labios adolescentes. «¿Qué pasa, abuela?», preguntó con falsa inocencia. «¿No te gusta el desayuno?». Me tragué la humillación junto con el nudo que se formó en mi garganta. No les daría el gusto de verme llorar. No otra vez. Pero el colmo llegó un jueves por la tarde. Carla entró a la lavandería donde yo doblaba sábanas recién lavadas. Traía en sus manos un montón de ropa. La arrojó sobre la mesa con desdén, como quien tira basura. «Necesito que laves esto a mano», ordenó, sin preguntar si yo tenía tiempo o fuerzas. «Son prendas delicadas». Miré el montón de tela. Eran sus prendas íntimas. Brasieres de encaje caro, pantaletas de seda, camisones transparentes. Cosas que una madre nunca debería verse obligada a lavar para su hija adulta. «Carla», dije con voz suave, intentando mantener mi dignidad, «la lavadora tiene ciclo delicado. Podríamos usar...». «Dije a mano», me interrumpió con los ojos encendidos de una rabia que no entendí. «¿O es que ahora también te vas a negar a ayudar en la casa donde vives gratis?». Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Gratis? Esta casa que alguna vez fue mía. Esta casa por la que mi marido y yo pagamos con años de trabajo, con sacrificios que Carla nunca conoció ni valoró. Esta casa que me fue arrebatada con engaños y que ahora me era restregada en la cara como una caridad. Escuché una risita desde la puerta. Era Jimena, quien había presenciado toda la escena. Verme humillada parecía causarle un placer perverso que no comprendía. ¿Qué le habían enseñado sobre el respeto a los mayores? ¿Qué le habían dicho sobre mí para que me mirara con tanto desprecio? «Te dejo los guantes de goma», dijo Carla, lanzándome un par de guantes amarillos desgastados. «No quiero que tus manos ásperas estropeen la tela». Se fue, dejándome sola con su ropa íntima y mi dignidad hecha jirones. Jimena la siguió, no sin antes dirigirme una última mirada de superioridad. Yo ya no lloraba. Mi dolor estaba más allá de las lágrimas. Era un dolor seco, árido, como el de las cactáceas del desierto de Sonora que sobreviven con apenas unas gotas de agua. Salvador notó mi tristeza esa tarde, mientras regaba las plantas del patio trasero. No dije nada, pero mis ojos, esos ojos que han visto demasiado en esta vida, hablaron por mí. «Doña Ernestina», me dijo en voz baja, acercándose como quien no quiere la cosa. «Tengo noticias. Mi primo encontró a doña Leticia». Mi corazón dio un vuelco. Leticia, mi cuñada, la mujer que había sido cómplice en el robo de mi casa.
Está viva, continuó Salvador mirando hacia la ventana de la cocina para asegurarse de que nadie nos escuchaba. Vive en un asilo para ancianos en Oaxaca, un lugar público, de esos que dan tristeza solo de verlos. Un asilo, como el que Andrés había mencionado para mí en aquella conversación telefónica que escuché sin querer. El destino tiene formas extrañas de cerrar círculos. Necesito verla, dije, con una determinación que me sorprendió a mí misma. No será fácil, doña. Está lejos, y usted apenas puede salir de esta casa sin que la cuestionen. Encontraré la manera, respondí, con la firmeza de quien ha sobrevivido a demasiadas tormentas para temer a una más. Y así fue como, 3 días después, le dije a Carla que necesitaba ir al médico. Era la única excusa que aceptaría sin demasiadas preguntas. Salvador se ofreció a acompañarme, alegando que tenía que comprar fertilizante para el jardín en el mismo rumbo. No fuimos al médico, por supuesto. Tomamos un autobús hacia la terminal de Oriente y de ahí otro hasta Oaxaca. Fueron horas de camino, con el paisaje cambiando gradualmente de edificios grises a montañas verdes, de smog a aire limpio. Salvador me cedió el asiento junto a la ventana y sentí una libertad que hacía años no experimentaba. El asilo era tal como lo había descrito Salvador, un edificio deprimente de paredes descarapeladas y olor a desinfectante barato. Nos recibió una enfermera con cara de fastidio, a quien Salvador tuvo que dar una propina para que nos permitiera ver a Leticia fuera del horario de visitas. La encontramos en una habitación compartida con otras 3 ancianas. Estaba sentada junto a la ventana, con la mirada perdida en un horizonte que quizás solo ella podía ver. Su cabello, que recordaba negro y brillante, ahora era blanco y escaso. Su piel, antes tersa y bronceada, ahora parecía papel arrugado, pero la reconocí al instante. Los ojos, esos ojos oscuros que tanto se parecían a los de Julián. Leticia, la llamé suavemente. Ella giró la cabeza despacio, como si el movimiento le costara un esfuerzo enorme. Me miró sin reconocerme al principio. Luego, poco a poco, vi cómo la comprensión iluminaba su mirada. ¿Ernestina? Su voz era apenas un susurro. ¿Eres tú? Me acerqué y tomé sus manos entre las mías. Estaban frías, huesudas, con manchas de vejez idénticas a las mías. Por un momento solo fuimos 2 ancianas unidas por el tiempo y las circunstancias, no enemistadas por traiciones pasadas. Sí, Leticia, soy yo. He venido a hablar contigo. Me miró con culpa en los ojos, esa culpa que solo aflora cuando uno se sabe cerca del final. Sin que yo mencionara nada sobre la casa o los documentos, comenzó a hablar, como si hubiera estado esperando años para confesar. Julián me pidió que te devolviera la casa, dijo, con voz entrecortada. Antes de morir, me hizo prometer que rectificaría el engaño. ¿Y por qué no lo hiciste? Por codicia, admitió, con lágrimas en los ojos. La vendí, falsifiqué documentos. Pensé que nunca lo sabrías, que nunca podrías reclamar. Su confesión me golpeó como una ola helada. Aunque ya lo sospechaba, escucharlo de sus propios labios era diferente, más real, más doloroso. De un cajón junto a su cama, sacó un sobre amarillento. Me lo entregó con manos temblorosas. Toma, son las pruebas. Cartas, recibos, el contrato original con mis anotaciones. Todo lo que demuestra que nunca hubo venta legal de la casa. Solo pasé los documentos falsamente, con ayuda de un notario corrupto que ya murió. Tomé el sobre con manos temblorosas. Era todo lo que necesitaba, la evidencia final que completaba mi rompecabezas de justicia. Tu hija, continuó Leticia, ahora con voz más firme, compró la casa sabiendo que el título no era limpio. Le advertí que podría haber problemas legales en el futuro. No le importó. Dijo que tú nunca reclamarías, que no tenías la educación ni los recursos para hacerlo. Esas palabras me atravesaron como un puñal helado. Mi propia hija, mi Carla, sabía desde el principio que la casa debía ser mía, y aún así me trataba como a una sirvienta en lo que por derecho me pertenecía. Pero lo que realmente me destruyó fue ver, en un rincón del cuarto de Leticia, una fotografía enmarcada que me dejó sin aliento. Una foto antigua, donde aparecíamos mi hermana Consuelo y yo, abrazadas,
sonriendo frente a la Basílica de Guadalupe. Consuelo, mi hermana menor, la que según mi familia había huido con un turista americano, abandonándonos a todos sin mirar atrás. La hermana por quien lloré noches enteras, a quien busqué durante años sin éxito. ¿De dónde sacaste esta foto?, pregunté, con voz apenas audible. Leticia bajó la mirada, incapaz de enfrentarme. Consuelo nunca huyó con ningún americano, confesó finalmente. Esa fue la historia que inventamos. La verdad es que ella descubrió lo que Julián y yo habíamos hecho con la casa. Amenazó con decírtelo todo. Tuvimos que silenciarla. El mundo se detuvo a mi alrededor. El aire se volvió denso, irrespirable. Sentí que me ahogaba en un mar de revelaciones demasiado crueles para procesarlas. ¿Qué le hicieron a mi hermana?, logré preguntar, aunque ya temía la respuesta. No la matamos, si es lo que piensas, respondió Leticia rápidamente. La enviamos lejos con dinero suficiente para que no volviera. Le dijimos que si regresaba o te contactaba, tú sufrirías las consecuencias. Descubrí entonces que el engaño era más profundo, más retorcido de lo que jamás imaginé. No era solo la casa lo que me habían robado, era mi familia, mi confianza, mi vida entera construida sobre mentiras. Y lo peor de todo, Carla lo sabía. Mi propia hija conocía la verdad sobre su tía Consuelo, sobre la casa, sobre todo, desde el principio. Regresé a la casa de Carla con el alma hecha pedazos, pero con una determinación de hierro forjada en el fuego de las revelaciones. El viaje de vuelta desde Oaxaca fue silencioso. Salvador respetó mi dolor, limitándose a ofrecer su presencia reconfortante y un pañuelo de tela cuando las lágrimas, esas traidoras silenciosas, se deslizaban por mis mejillas sin permiso. En mi bolsa de tela, que ahora cargaba con más cuidado que nunca, llevaba todas las pruebas: la escritura original, el testamento parcialmente quemado, las declaraciones firmadas por Leticia, las cartas que demostraban la falsificación. Un arsenal de verdades que pesaba más que todos los años de silencio y humillación juntos. Llegamos cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios de la ciudad. Ese momento mágico que los fotógrafos llaman la hora dorada, cuando todo se baña en una luz ambarina que suaviza las imperfecciones. Pero no había luz capaz de suavizar lo que estaba por venir. Al entrar a la casa, supe inmediatamente que algo estaba pasando. Había maletas en el recibidor, voces exaltadas provenían del estudio. Me acerqué con sigilo, como quien se aproxima a un animal herido, peligroso en su desesperación. «Tenemos que irnos mañana mismo», decía Andrés, con una urgencia inusual en su voz siempre controlada. «El comprador quiere cerrar el trato cuanto antes». «¿Pero qué hacemos con mamá?», preguntó Carla, y por un instante, un brevísimo instante, sentí una chispa de esperanza. Quizás, después de todo, le importaba mi bienestar. «Ya te lo dije», respondió Andrés con impaciencia. «La dejamos en el asilo de Mixcoac. Pagamos 3 meses por adelantado y luego vemos. Para cuando se acabe ese tiempo, ya estaremos instalados en Cancún». La chispa se apagó. No era preocupación lo que sentía Carla por mí. Era un inconveniente logístico, un detalle que resolver antes de su mudanza, como quien decide qué hacer con un mueble que ya no combina con la decoración. «¿Y si se niega?», insistió Carla. «Últimamente está extraña. Hace preguntas, mira documentos viejos. ¿Y si sabe algo?» «No sea ridícula», la cortó Andrés. «¿Qué va a saber una vieja que apenas terminó la primaria? Además, no tiene opción. Sin nosotros, ¿dónde viviría? ¿De qué comería?». Cada palabra era una daga que se clavaba en mi corazón. Pero ya no sentía solo dolor. Ahora había algo más. Una rabia fría, calculada, que me daba una claridad mental que no había experimentado en años. Entonces apareció Jimena, con esa actitud despreocupada de quien cree que el mundo gira a su alrededor. «¿Ya decidieron qué haremos con la abuela?», preguntó, como quien habla de un objeto, no de una persona. «Porque yo no quiero compartir habitación con ella en Cancún». Fue la gota que derramó el vaso de mi paciencia. Toda una vida de sacrificios, de trabajo duro, de amor incondicional, para terminar siendo un estorbo del que había que deshacerse, un tema incómodo en una conversación familiar. Entré al estudio sin llamar.
Las tres caras se volvieron hacia mí con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el fastidio. Nadie preguntó por mi visita al médico, por supuesto. Nadie notó que había estado fuera todo el día. ¿Cuándo pensaban decirme que van a vender la casa? Pregunté con una calma que no sentía. Carla palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. Siempre fue buena actriz, desde niña, cuando fingía dolor de estómago para no ir a la escuela los días de examen. Mamá, iba a decírtelo esta noche. Mintió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado con los años. Es una gran oportunidad. Nos ofrecen un precio excelente y ya tienen planes para deshacerse de mí. La interrumpí. Un asilo en Mixcoac, 3 meses pagados por adelantado. ¿Y luego qué? ¿Me dejarán morir sola mientras disfrutan de las playas de Cancún? El silencio que siguió fue tan denso que podría admitirse haberse cortado con un cuchillo. Andrés fue el primero en reaccionar, poniéndose de pie con esa autoridad impostada que usaba para intimidar. «Escucha, Ernestina», dijo, usando mi nombre por primera vez en meses. «Estás sacando las cosas de contexto. Nadie habló de abandonarte. El asilo es una opción temporal mientras encontramos un lugar adecuado para ti en Cancún». Otra mentira. Las mentiras parecían multiplicarse en esa casa como cucarachas en la oscuridad. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí, como si un interruptor se hubiera activado, iluminando rincones de mi ser que habían permanecido en penumbra durante demasiado tiempo. Caminé hasta el centro de la habitación. Me erguí todo lo que mi columna encorvada por los años me permitía y abrí mi bolsa. Uno a uno fui sacando los documentos. Los coloqué sobre la mesa de caoba que Andrés tanto apreciaba, esa donde solo se permitían los objetos importantes. «Escritura original de la casa», dije, colocando el primer papel. «Testamento de Julián donde me deja la propiedad». Otro papel. «Declaración firmada de Leticia confesando la falsificación de documentos». Otro más. «Recibos que prueban que los pagos de la casa seguían saliendo de nuestra cuenta bancaria, no de la de Leticia». Las caras frente a mí se transformaron. El color abandonó las mejillas de Carla. Andrés parecía haber visto un fantasma. Jimena, por primera vez desde que la conocía, parecía genuinamente confundida. «¿Qué es esto?», preguntó Andrés con voz temblorosa. Me levanté con toda la fuerza que tenía dentro de mi alma vieja y herida. Sentí cada uno de mis 68 años como una medalla de honor, no como una carga. «Esto es mi casa», dije con una claridad que me sorprendió a mí misma. Siempre fue mía, y hoy se acaba la mentira. Carla intentó tomar los documentos, pero yo fui más rápida. Los protegí como una leona protege a sus cachorros. «Mamá, no sé qué te han dicho, pero esos papeles no significan nada», balbuceó. «La casa la compré yo, con mi dinero, legalmente». «Legalmente», repetí, con una risa amarga que no reconocí como mía. «¿Llamas legal comprar una propiedad que sabías que había sido robada?» «Porque Leticia me lo contó todo, Carla, todo». El nombre de Leticia cayó como una bomba en la habitación. Carla se dejó caer en el sillón, derrotada. Sabía que estaba acorralada. «Andrés, haz algo», suplicó, mirando a su marido con desesperación. Andrés, siempre pragmático, calculador, evaluó la situación en segundos. «¿Qué quieres, Ernestina?», preguntó, pasando del desprecio a una falsa cordialidad que me revolvió el estómago. «¿Dinero? ¿Un porcentaje de la venta? Podemos negociar». «No quiero negociar», respondí con firmeza. «Quiero justicia». «Por favor», exclamó perdiendo la compostura. «¿Justicia a tu edad? ¿Para qué? ¿Para vivir unos años más en una casa vacía? Sé razonable. Podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Como el acuerdo que llegaste con mi hija para robarme lo único que me quedaba. Como el acuerdo que hicieron para mandarme a un asilo y olvidarse de mí». Jimena, que había permanecido callada, observando el intercambio con ojos cada vez más abiertos, finalmente habló. «Mamá, ¿es cierto todo esto? ¿La casa es de la abuela?» Carla no respondió. Su silencio fue más elocuente que cualquier confesión. «Llamen a un abogado», dije, recogiendo mis documentos. «Mañana suena Terry. A primera hora presentaré estos papeles al banco que les dio la hipoteca. Veremos qué opinan de prestar dinero sobre una propiedad con un título tan cuestionable». Andrés palideció aún más. Siendo banquero,
Sabía exactamente lo que eso significaría. Investigación por fraude, posible embargo, su reputación arruinada. No harías eso, dijo, pero su voz ya no tenía la seguridad de antes. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué tengo que perder? Ya me quitaron todo, mi casa, mi dignidad, hasta la memoria de mi hermana. ¿Qué más pueden quitarme? Salí de la habitación con la cabeza en alto, dejando tras de mí un silencio atónito. Por primera vez en años me sentí poderosa, libre, dueña de mi destino. Esa noche, mientras guardaba los pocos objetos personales que tenía en una pequeña maleta que Salvador me había prestado, escuché los gritos. Carla y Andrés discutían acaloradamente. Nombres de abogados, menciones de cárcel, la palabra fraude repetida una y otra vez. Y en medio de esa tormenta de acusaciones y miedo, sentí una extraña paz. La paz de quien finalmente se ha liberado de un peso que llevaba demasiado tiempo cargando. El amanecer del día siguiente llegó con una claridad inusual para la Ciudad de México, como si hasta el smog hubiera decidido darme un respiro. Me desperté antes que nadie, con esa energía nerviosa que solo da la certeza de estar en un punto de inflexión en la vida. Salvador me esperaba en el jardín trasero, como habíamos acordado. Sus ojos amables me dieron la bienvenida sin necesidad de palabras. Junto a él había un hombre joven, delgado, con gafas de montura negra y un maletín gastado pero elegante. «Doña Ernestina», dijo Salvador con una sonrisa cómplice. «Le presento al licenciado Miguel Ángel Suárez. Es abogado. Nos ayudará con los trámites». Extendí mi mano arrugada hacia el joven, quien la estrechó con un respeto que hacía tiempo no experimentaba. «Un gusto conocerla, señora Ernestina», dijo con voz suave pero firme. Salvador me ha puesto al tanto de su situación. Algo en su mirada me resultó extrañamente familiar. Esos ojos oscuros, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, me recordaba a alguien, pero no lograba precisar a quién. Lo invité a pasar a la cocina, el único lugar de la casa donde me sentía con derecho a recibir visitas. Preparé café mientras Salvador montaba guardia en la puerta, atento a cualquier señal de que la familia despertara. El abogado revisó mis documentos con una meticulosidad que me dio confianza. De vez en cuando asentía o tomaba notas en una libreta pequeña. Finalmente, levantó la vista y sonrió. «Tiene un caso sólido, doña Ernestina», confirmó. «Con estas pruebas podemos iniciar un proceso de reclamación de propiedad inmediatamente». Sentí un alivio tan grande que casi me mareé. No estaba loca, no estaba inventando cosas. Tenía razón y ahora un profesional lo confirmaba. «¿Cuánto tiempo tomará?», pregunté, pensando en mi edad, en los años que me quedaban. «Los procesos legales pueden ser lentos», admitió, con honestidad que agradecí. «Pero hay una alternativa más rápida». «¿Cuál?». «Podemos ir directamente al banco que financió la compra fraudulenta. Con estas pruebas, tendrían base para invalidar el préstamo y recuperar la propiedad. Sería más rápido que un juicio». Asentí, tratando de procesar toda la información, pero algo seguía molestándome. Ese rostro, esa voz. «Disculpe, licenciado», dije finalmente. «¿Nos conocemos de algún lado?». El joven pareció tensarse. Bajó la mirada hacia los documentos como evitando mis ojos. «No directamente», respondió después de un momento. «Pero sí, hay una conexión». Dejó su libreta sobre la mesa y sacó de su maletín una fotografía en blanco y negro. Me la entregó con manos ligeramente temblorosas. Era una foto de mi hermano Rafael, el que murió joven en un accidente de trabajo en Veracruz. Estaba junto a una mujer que no reconocí, sosteniendo a un bebé. «Este niño soy yo», dijo el abogado, señalando al bebé en la foto. Rafael Montero era mi padre. Su hermano, señora Ernestina. Mi madre era su secretaria. Tuvieron una relación fuera del matrimonio. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. ¿Un sobrino? Un sobrino que nunca conocí. La familia completa lo ocultó, continuó Miguel Ángel. Mi madre me crió sola, pero me contó la verdad cuando cumplí 18 años. Me dijo quién era mi padre. Me habló de usted, de cómo la trataron después de la muerte de don Julián. Las lágrimas brotaron sin permiso. Familia. Tenía familia que no conocía. Sangre de mi sangre que había encontrado el camino de regreso a mí cuando más lo necesitaba.
Cuando Salvador me contó su historia, supe inmediatamente que era usted, la tía Ernestina, de la que mi madre siempre hablaba con cariño y respeto. Lo miré a través del velo de lágrimas, viendo ahora claramente el parecido con mi hermano, la misma frente amplia, la misma manera de juntar las cejas al concentrarse. ¿Por qué decidiste ayudarme?, pregunté conmovida. Porque mi madre me enseñó que la familia verdadera no es la que te da la espalda cuando más la necesitas, respondió con sencillez. Y porque soy abogado, creo en la justicia. Miguel Ángel colocó sus manos sobre las mías, en un gesto tan cálido y familiar que sentí como si hubiera recuperado un pedazo de mi corazón que no sabía que había perdido. La pregunta es, dijo con voz clara, ¿qué quiere usted, tía Ernestina? ¿Justicia o venganza? La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca me lo había planteado así. ¿Qué buscaba realmente? ¿Recuperar mi casa? ¿Castigar a quienes me habían traicionado? ¿O algo más profundo, más sanador? Quiero irme de aquí con el corazón limpio, respondí tras un momento de reflexión. No quiero cargar con más odio, solo quiero lo que es mío por derecho y seguir adelante. Miguel Ángel asintió, con una sonrisa que iluminó su rostro joven. En ese momento escuchamos pasos en el pasillo. La familia estaba despertando. Entonces, hagámoslo, dijo, guardando los documentos en su maletín. Hoy mismo iremos al banco. El resto del día pasó como en un sueño febril. Miguel Ángel, Salvador y yo tomamos un taxi hasta las oficinas centrales del Banco Nacional en Reforma. El imponente edificio de cristal y acero me intimidó al principio, pero entré con la frente en alto, sosteniendo mi bolsa de tela como si contuviera los tesoros más valiosos del mundo. Y en cierto modo, así era. La reunión con los ejecutivos del banco fue tensa, pero respetuosa. Miguel Ángel presentó los documentos con una elocuencia que me llenó de orgullo. Explicó la situación con claridad meridiana. La casa había sido adquirida mediante un fraude, con documentos falsificados y conocimiento de causa por parte de los compradores. El banco no querría verse involucrado en un escándalo de esta naturaleza, sugirió mi sobrino con sutileza. Sería mejor resolver esto administrativamente que en los tribunales, donde todo se volvería público. Los ejecutivos se miraron entre sí, pidieron un receso para consultar con sus superiores. Nos dejaron esperando en una sala de juntas con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Allí, sentada frente a una mesa de mármol, con un café que no me atreví a beber, contemplé la metrópolis que había sido mi hogar durante toda mi vida. La ciudad que me vio nacer, crecer, amar, perder y ahora quizás reclamar lo que era mío. 2 horas después, regresaron con su decisión. El banco procederá a invalidar el préstamo hipotecario otorgado a la señora Carla Montero y su esposo, anunció el director jurídico, un hombre de traje impecable y expresión seria. La propiedad será recuperada en un plazo no mayor a 1 semana. Sentí que me faltaba el aire. Lo habíamos logrado, sin juicios, sin años de espera, sin más dolor. ¿Y qué pasará con mi hija y su familia?, pregunté, porque a pesar de todo seguía siendo madre. ¿Tendrán que desalojar la propiedad?, respondió el ejecutivo con tono profesional. El banco les dará un plazo razonable, pero no más de 7 días. Asentí, con una mezcla de emociones contradictorias bullendo en mi interior. Alivio, tristeza, vindicación, dolor. Esa misma tarde, regresamos a la casa. Carla y Andrés ya estaban allí, sentados en la sala con expresiones desencajadas. Habían recibido la llamada del banco. ¿Qué has hecho, mamá?, preguntó Carla con voz quebrada. Ya no había arrogancia en su tono, solo miedo y confusión. Lo que debía hacer hace mucho tiempo, respondí sin alzar la voz. Defender lo que es mío. Andrés estaba pálido, descompuesto. Su carrera en el banco probablemente estaba acabada. Su reputación, manchada. Sus planes de mudarse a Cancún, destruidos. El banco nos ha dado 1 semana para desalojar, dijo, con la mirada perdida. Todo nuestro dinero estaba invertido en esta casa. No tenemos a dónde ir. No sentí la satisfacción que esperaba. En su lugar, una tristeza profunda me invadió. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi propia hija se había convertido en una extraña capaz de traicionarme así?
Lo siento, dije, y lo decía de verdad. Sentía que hubiéramos perdido el amor, la confianza, el respeto mutuo. Sentía que el dinero y las apariencias hubieran envenenado lo que debía ser sagrado. Recogí las pocas pertenencias que tenía: un vestido viejo, un chal tejido, la foto de Julián que guardaba bajo la almohada. No necesitaba nada más. Salvador me esperaba afuera, con su pick-up vieja pero confiable. Miguel Ángel había ido a su oficina a finalizar los trámites. ¿A dónde irá doña Ernestina?, me preguntó Salvador, ayudándome a subir al vehículo. No lo sé aún, respondí con honestidad, pero estoy lista para comenzar de nuevo. Mientras nos alejábamos, vi a Jimena asomarse por la ventana del segundo piso. Por primera vez, no había desprecio en su mirada juvenil, sino algo que parecía casi respeto. «¡Abuela!», gritó desde la ventana. «¿Por qué hiciste esto?». Me giré para mirarla una última vez. Esta niña que apenas me conocía, que había aprendido a despreciarme sin entender quién era yo realmente. «Limpia bien, querida», respondí con voz clara, «porque es tu última vez en esta casa». Y con esas palabras me despedí de la vida que me habían robado, lista para construir una nueva con los pedazos que me quedaban. Hoy vivo en un cuartito sencillo en los fondos de un convento de las Hermanas de la Caridad, en la colonia Doctores. Una habitación pequeña pero limpia, con una ventana que da a un jardín donde florecen bugambilias y jazmines. Las monjas me acogieron cuando Miguel Ángel les explicó mi situación. No era la primera anciana desamparada que encontraba refugio bajo sus techos de tejas rojas, ni sería la última. Al principio pensé en quedarme en la casa que había recuperado. Era mía, después de todo. El lugar donde había criado a mi hija, donde había compartido los mejores años con Julián. Pero cuando el banco me entregó las llaves una semana después, cuando entré a esas habitaciones vacías, donde los ecos de las humillaciones aún resonaban en las paredes, supe que no podría vivir allí. Demasiados fantasmas, demasiado dolor impregnado en cada rincón. La vendí, no por venganza ni por codicia, sino por paz. Miguel Ángel se encargó de todos los trámites, asegurándose de que todo fuera legal esta vez. El dinero lo dividí en 3 partes. Una para mí, suficiente para vivir modestamente pero sin carencias el resto de mis días. Otra para una fundación que ayuda a ancianos abandonados, esos que, como yo, aprendieron de la manera más dura que la vejez puede ser una condena cuando los tuyos te dan la espalda. Y la tercera la puse en una cuenta a nombre de Jimena, con la condición de que solo pudiera acceder a ella cuando cumpliera 25 años. ¿Por qué a Jimena?, me preguntó Miguel Ángel cuando le di esas instrucciones. Después de cómo te trató, porque aún tiene tiempo de aprender, respondí, de no convertirse en su madre. Y así, con el pasado resuelto y el futuro asegurado, comencé mi nueva vida en este cuarto de paredes blancas y piso de mosaico rojo. Aquí hago bordados para mantenerme ocupada y contribuir con los gastos del convento. Mis dedos, aunque arrugados y algo torcidos por la artritis, aún recuerdan los movimientos precisos que aprendí de niña. Bordo manteles, servilletas, blusas que las hermanas venden en el mercado de artesanías de Coyoacán los domingos. El tintineo de la aguja contra el dedal de plata que me regaló mi madre es como un reloj que marca el tiempo de esta nueva existencia, tranquila y digna. Salvador me visita cada semana, sin falta. Viene los jueves por la tarde, cuando termina su jornada como jardinero en una escuela primaria cercana. Trae consigo semillas, esquejes de plantas, a veces una flor especialmente hermosa que encontró. Juntos hemos creado un pequeño huerto en el patio trasero del convento, donde cultivo hierbas aromáticas que las hermanas usan para cocinar y para sus remedios caseros. Un día la llevaré a conocer el mar, doña Ernestina, me dice siempre, con esa sonrisa que ilumina su rostro moreno. Le va a encantar Veracruz. El agua es tan azul que parece que el cielo se derramó en la tierra. Nunca he visto el mar. Es uno de esos anhelos que fui postergando toda mi vida. Primero por falta de dinero, luego por falta de tiempo, después por falta de compañía. Siempre había algo más urgente, más necesario, más práctico en que gastar mis escasos recursos. Me gustaría eso, Salvador, le respondo cada vez.
permitiéndome soñar con horizontes infinitos de agua y cielo fundidos en la distancia. A veces, en las noches cuando el silencio se vuelve demasiado espeso y los recuerdos demasiado vívidos, me pregunto por Carla. ¿Dónde estará? ¿Qué habrá sido de ella y de Andrés? Nadie supo decirme a dónde fueron después del desalojo. Desaparecieron como quien huye de una deuda o de un fantasma. Tal vez ambas cosas. Miguel Ángel, quien se ha convertido en una presencia constante en mi vida, en el hijo que nunca tuve, me dijo que Andrés perdió su trabajo en el banco. El escándalo fue demasiado grande, el fraude demasiado evidente, y Carla, mi Carlita, la niña de trenzas que corría a mis brazos cuando volvía cansada del trabajo, la adolescente rebelde que soñaba con una vida mejor que la mía, la mujer en que se convirtió, tan lejana y ajena, ¿habrá entendido alguna vez por qué hice lo que hice? Una tarde, mientras disfrutaba del sol en el jardín del convento, Miguel Ángel llegó con noticias. Jimena había ido a buscarlo a su despacho. «Quiere verte», me dijo, sentándose junto a mí en la banca de madera donde suelo pasar las horas tejiendo o simplemente contemplando el vuelo de los colibríes. Está viviendo con la madre de Andrés en Cuernavaca. No la está pasando bien. Sentí un nudo en la garganta. Jimena, mi nieta, la que me llamó sirvienta, la que se burló de mi pobreza, la que me miró como a un insecto molesto, pero también la niña que nunca enseñé a bordar, a quien nunca conté cuentos antes de dormir, a quien nunca pude mostrar que el valor de una persona no está en sus posesiones, sino en su corazón. ¿Quieres que la traiga a verte?, preguntó Miguel Ángel, con esa sensibilidad que siempre me conmueve. Pensé en ello durante días. Estaba lista para enfrentar esos ojos tan parecidos a los de Julián. Podría mirar a Jimena sin ver en ella el desprecio de su madre, sin recordar cada humillación, cada palabra hiriente. Finalmente, le dije que sí a Miguel Ángel. Pero el día acordado, Jimena no apareció. Envió un mensaje diciendo que no podía venir, que lo sentía. Quizás fue mejor así. Hay heridas que necesitan más tiempo para sanar, tanto en su corazón como en el mío. La hermana Consolación, una monja de ojos amables y manos siempre ocupadas, me dijo algo que no he olvidado. A veces el perdón no es para que el otro regrese a tu vida, sino para que el dolor salga de la tuya. Y así he tratado de vivir estos últimos años, dejando ir el dolor, cultivando la paz interior que tanto me costó encontrar, aprendiendo que la vejez no es una maldición, sino un privilegio que no todos alcanzan. Que estas arrugas son el mapa de una vida vivida con intensidad, con sus alegrías y tristezas, sus triunfos y derrotas. Si algo he aprendido en mis 68 años, es que quien apaga su historia para caber en la vida de los otros, un día es olvidado hasta por sí mismo. Durante demasiado tiempo permití que mi luz se apagara para que la de Carla brillara más. Me hice pequeña para que ella pudiera crecer. Y en el proceso ambas perdimos algo esencial. Ella perdió la capacidad de valorar sus raíces. Yo perdí la capacidad de defender mi valor. Y también aprendí que quienes creen que los viejos somos fardos, olvidan que fuimos nosotros quienes cargamos el peso del mundo para que hoy los jóvenes caminaran libres. Olvidan que estas manos arrugadas son las mismas que mecieron sus cunas, que prepararon sus alimentos, que secaron sus lágrimas, que estos ojos cansados son los que vigilaron sus primeros pasos, los que se desvelaron en noches de enfermedad, los que soñaron para ellos un futuro mejor que el nuestro. A veces, cuando el sol de la tarde entra por mi ventana y dora las paredes de mi habitación, pienso en todo lo que perdí y en todo lo que gané. Perdí una casa de ladrillos, pero gané la fortaleza de mi espíritu. Perdí a una hija, pero gané un sobrino, un amigo, una comunidad que me valora por quien soy, no por lo que puedo dar. Salvador dice que me llevará a ver el mar en primavera, cuando los vientos son suaves y el agua está tibia. Dice que caminaremos por la playa al amanecer, que sentiremos la arena entre los dedos de los pies, que escucharemos el canto de las gaviotas mezclado con el rumor de las olas. Y yo le creo, porque si algo me ha enseñado esta vida, es que nunca es tarde para comenzar de nuevo, nunca es tarde para reclamar tu dignidad, nunca es tarde para ver el mar por primera vez,
con ojos viejos pero corazón nuevo. El bordado que estoy terminando ahora es especial. Es un mantel grande, con flores de Nochebuena en las esquinas y en el centro un mensaje. La vejez es un privilegio, no una condena. Lo donaré a la casa hogar para ancianos que visito cada mes, donde comparto historias con otros que, como yo, aprendieron que la última etapa de la vida puede ser la más sabia, la más libre, la más auténtica. Porque al final, cuando las apariencias se desvanecen, cuando las posesiones se vuelven insignificantes, cuando el tiempo se acorta como la mecha de una vela casi consumida, lo único que queda es la verdad de quiénes somos. Y yo, Ernestina Rojas, a mis 68 años, finalmente sé quién soy. Una mujer que cayó muchas veces pero siempre se levantó. Una mujer que amó profundamente, que perdió dolorosamente, pero que nunca dejó de creer en la justicia. Una mujer que contra todo pronóstico encontró su voz cuando todos esperaban su silencio. Y si mi historia sirve para que una sola persona mayor se atreva a reclamar su dignidad, para que un solo hijo recuerde valorar a sus padres antes de que sea tarde, entonces todo habrá valido la pena. Porque las historias, como las personas, nunca mueren mientras alguien las recuerde. ¿Qué harías tú si después de una vida entera de sacrificios, tu propia familia te tratara como a una extraña? ¿Reclamarías lo que por derecho te pertenece o te tragarías tu dignidad por miedo a quedarte solo? La historia de Ernestina nos recuerda que la vejez no debería ser sinónimo de olvido, que nuestros mayores merecen respeto no por lo que pueden darnos, sino por lo que ya nos han dado, la vida misma. Esta historia no es solo sobre una casa recuperada, es sobre la dignidad que nunca debió ser arrebatada. Cuando permitimos que el valor de una persona se mida por sus posesiones o por su utilidad, perdemos nuestra humanidad. Ernestina tuvo el valor de enfrentarse a su propia hija, no por venganza, sino por justicia, y al final encontró paz no en los muros de una propiedad, sino en la fortaleza de su espíritu y en la bondad de personas que no compartían su sangre, pero sí su corazón. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre cómo tratas a tus padres o abuelos, compártela para que llegue a más personas. A veces necesitamos que nos recuerden que algún día todos seremos viejos y que el respeto que sembramos es el mismo que cosecharemos. No olvides seguir nuestro canal para más historias que te harán llorar, reflexionar y valorar lo que realmente importa en la vida. Dale like si crees que la justicia, aunque tarde, siempre debe llegar.